sugerías que dividiéramos los últimos 3 capítulos del libro de Daniel en epílogo, no, en prefacio, Prólogo. prólogo, profecía y epílogo. Entonces, para que todos podamos estar en la misma página, aunque deduzco, ya saben la definición, en palabras prácticas. Estoy seguro que ustedes buscaron en un diccionario la definición, así que no vamos a profundizar porque no es nuestro interés acrecentar cultural, aunque no estaría de más, y eso siempre es bueno, y tampoco nuestro interés en que desarrollemos simple y sencillamente una especie de bosquejo para entender mejor los últimos 3 capítulos del libro de Daniel. Por cierto, ¿fue tu idea o ha salido de algún libro? No, fue de... Sí. Entonces, explica de qué se trata la idea. Bueno, es que en el capítulo 10, Daniel nos presenta al ángel que llegó donde él, nos presenta por qué llegó 21 días después y incluso nos presenta su historia. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Dónde estaba? Entonces nos presenta historia, personajes, nos da una introducción a la profecía para que la podamos entender. Luego en el capítulo 11 vamos a la profecía en sí y escuchen esto, en el capítulo 12 culmina la profecía o concluye como otros podrían decir y termina con el tiempo del fin. Y es la forma hermosa en la que el ángel Miguel le dice a Daniel que al final Cristo ya venció. Bueno, recuerden entonces que prefacio es una especie de introducción. Así es que el capítulo 10 es una especie de introducción a la profecía del capítulo 11. Luego a profundizar, bueno, que no hemos profundizado en ningún capítulo, pero no vamos a abordar esta noche el capítulo 11, sino que solo estamos diciendo de que el 10 es la introducción. ¿Qué vamos a hacer entonces esta noche? Es introducir la profecía del capítulo 11. Y haciendo eco de eso, hay que recalcar con la pregunta 2, que dice qué sucedió con los hombres que estaban con Daniel ante la presencia del ángel. La pregunta clave es ¿por qué huyeron? Sí, es que Daniel estaba en el río, habían pasado 21 días de ayuno y oración y ve un ángel que viene y lo describe de una forma majestuosa, una forma gloriosa. Ocupa y al varón vestido de lino, o sea, ropas blancas, ceñido en sus lomos de oro, un cincho de oro de Ufaz, y su cuerpo era como de berilio. Berilio es una piedra rojiza y su rostro parecía un relámpago. Entonces todas esas cosas empieza a ver Daniel y Daniel entiende, es un ángel. Entonces él entiende que está a punto de haber una visión. Ahora, los hombres que están con él huyen cuando eso sucede. La Biblia no nos dice si ven al ángel, pero sí nos dice que ellos no vieron la visión que le trajo al ángel. Lo que podemos concluir es que independientemente lo vieron o no, sintieron la presencia de un ser espiritual y huyeron. Les dio miedo. Ahora, es punto de honor que recalquemos en esto para entender por qué huyeron. Ellos no estaban en ayuno. No. Si ustedes revisan con detalle, Daniel dice que él estuvo afligido por 3 semanas y que él es el que estaba. No dice que ellos estaban acompañándolo en ese ayuno y en esa preocupación. No dice la Biblia y no estaría bien que yo especule mucho al respecto, pero es fácil deducir que estos eran parte de la guardia que acompañaba a un funcionario público con el cualesquiera de esas derivaciones es posible. Ahora, ¿por qué quiero recalcar en eso? Porque no debe sorprendernos que los que no están en el espíritu no entiendan las cosas del espíritu.
La Biblia dice claramente que las cosas espirituales se disciernen solo espiritualmente. Estos consecuentemente no podían entender. Aún si hubieran visto un resplandor, que supongo es lo que vieron, o si solo el estruendo que escucharon, eso los hizo temblar, eso los hizo huir. ¿Por qué? Porque no eran personas en el espíritu. Si aún el mismo Daniel se sorprendió sus fuerzas ante la majestuosidad de estos hombres que no tenían nada en el espíritu. ¿Por qué le estoy dando tanta vuelta a esto? Es que la gente que vive bajo la carne no entiende nada de los asuntos del espíritu. Así es que no se sorprendan que cercanos a usted esto se repita. ¿De qué estoy hablando? Mejor aplícalo vos. Yo sé que cuando ustedes ponen el programa o cuando ustedes le dicen a su familia, oremos o leamos la Biblia, hay un miembro en su familia que va. O hay un miembro de su familia que dice, ay, yo no hago esas cosas. Por favor, no se desaliente. Lo que usted está haciendo no está mal. La forma en la que usted está luchando no está mal. El problema es que esa persona no es espiritual y por lo tanto no puede ver la importancia de la oración, no puede ver la importancia de estudiar la Biblia y por eso es capaz de darse la vuelta como los que estaban ahí y huir como él. Pero nosotros que somos hijos de Dios y estamos todos los días luchando por ser espirituales, cuando vemos esas cosas venir, cuando vemos la Biblia, cuando vemos la oración o incluso cuando vienen cosas inesperadas a nuestra vida, podemos discernir y darnos cuenta, es una guerra espiritual, que la única forma en la que podemos luchar es con las armas que nos dice Efesios, que nos dice también Filipenses. Nos aprendimos las de Efesios. Entonces, no se desaliente cuando alguien no apruebe las cosas espirituales que usted hace, porque no las entienden. Exacto. Así es que si usted es una esposa que ha estado desanimada por el desinterés de su esposo al momento del programa, o si son papás que están frustrados y enojados por el desinterés de vuestros hijos, o de uno de sus hijos, o qué sé yo, dentro del grupo de la familia, así deberíamos decir que eso es lo que debían esperar, porque no podemos esperar que de alguien carnal surja un gusto por el espíritu. Saben, yo creo que muchas personas están disfrutando esta media hora como una especie de entrada al tiempo espiritual de ellos. Digo, y lo disfrutan. Pero deben preguntarse cómo es que la otra persona no lo está disfrutando, porque no están en el espíritu. Y la gente que obra según la carne, pues obviamente rehúye a las cosas que son del espíritu. Bueno, ¿quién es el príncipe de Persia que batalló contra estos ángeles? No vas a preguntar No, la 3, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo se atendió a la oración de Daniel? Dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Dice la parte 6, y quería leer esto. Cuando llevamos días orando y sin respuesta, cuando la desesperanza nos consume, debemos meditar en que es probable que el ángel de Dios está en el camino hacia nosotros. Eso nos daría la esperanza y la fortaleza que sentimos y que hemos pedido. No tenga duda que cada vez que usted inclina su rostro, la respuesta está en camino. A veces, la respuesta va a venir en el tiempo que nosotros la necesitamos. Pero a veces, la respuesta es algo que nosotros no estábamos esperando. Y por eso nos preguntamos, ¿cuándo Dios nos va a responder? Puede ser que ya nos respondió. Nosotros no, porque no es lo que queremos. Entonces,
Si está cayendo, como dice aquí, en desesperanza, si se ha pasado mucho tiempo esperando, recapitule y medite en esto. Dios ya respondió y yo no lo quise ver con ojos. O sigo esperando su respuesta, sabiendo de que viene en camino desde que cerré los ojos. ¿Por qué hay un agotamiento físico? Y el príncipe de Persia. Estoy saltando una. ¿Quién es el príncipe de Persia que batalló contra los ángeles? Bueno, lo primero es que debemos de entender que, desde luego, Daniel es un libro un tanto profético, un tanto alegórico, y en este momento se vuelve alegórico. No está mencionándose que cuando Miguel viene, porque es Miguel, ¿verdad? Cuando Miguel viene en camino, Dios manda a Miguel cuando Daniel empieza a orar y viene. Cuando está en el camino, se atraviesa el príncipe de Persia su camino para que no llegue hasta Daniel. Se detiene 21 días a pelear. Y el pobre Daniel pasa 21 días orando sin tener respuesta. No se refiere a literalmente el príncipe de Persia, se refiere a un demonio de los más grandes, de los más fuertes que habitan en Persia. Ahora dése cuenta de esto. Entonces debemos decir que hay demonios encargados de distintas naciones o Sí. de distintos poderes. Mira esto. El año pasado, yo pienso que a mediados de noviembre, nos detuvimos a orar con los jóvenes porque el Ministerio de Educación del Salvador hizo la bandera gay en sus oficinas. Pintaron la bandera gay en todo su lugar. Ahora, nosotros estamos seguros de que no estamos teniendo ahorita demonios aquí atacándonos, pero esa es directamente una influencia demoníaca usando El Ministerio de Educación. en ese momento. Claro. Literalmente. Niños a decir que Papá y pueden... papá. Bueno, ya no sé si eso es así. Creo que cambió. Ojalá haya cambiado. Parece que hay nuevas políticas con el nuevo gobierno y no puedo hablar al respecto, pero ya no teníamos, sí puedo recordar que al inicio de este año escolar ya no teníamos la presión del año anterior al respecto. Bien, ¿por qué hay un agotamiento físico en un involucramiento de guerra espiritual? Bueno, porque digo, la pregunta es en honor a que Daniel perdió sus fuerzas. sí, todo empezó por una razón que no pude encontrar y que vos me diste una muy válida. Todo empezó porque un día él se sentía triste, se sentía desconsolado y dijo, no voy a comer, no voy a gustar de vino hasta que Dios me entregue una respuesta. Y empezó a ayunar. Y él dijo, voy a cumplir hasta que Dios me responda. Entonces, lo que sucede en ese momento es que cuando hay una guerra espiritual, nuestra carne está muriendo. Debemos de saber de que la guerra espiritual es algo real y es una lucha constante con nuestra carne. Entonces, el ángel llega y literalmente Daniel se desploma. O sea, no ha comido durante 21 días. Y al ver toda esta imagen, su corazón empieza a palpitar rápido, gasta toda su energía y se desploma. Y le dice a Miguel, Miguel, realmente quisiera ver esta visión que tú traes, pero no puedo porque apenas y puedo sostenerme. Y dice la Biblia que, mira, en el verso 18, y aquel que tenía semejante al hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré mis fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. O sea, después de los 21 días sin comer, el simple hecho de estar en la guerra espiritual renueva sus fuerzas. Esta es una clara evidencia de que la comida no es más poderosa que el Espíritu Santo que habita en nosotros para reanimarnos y darnos energía corporalmente, no espiritualmente.
Ahora, podemos entonces concluir que cada vez que nosotros estamos en medio de una guerra espiritual, haya debilidad física, porque es toda nuestra alma, cuerpo y espíritu involucrado en esa guerra espiritual. Creo que voy a dejar la pregunta 6 para el final, porque ahora atañe a esto. De hecho, definamos guerra espiritual. La guerra espiritual son eventos, son circunstancias reales que están sucediendo en todo momento a nuestro alrededor. Y escuchen esto, sin que nosotros la veamos. Vamos a sentir la presión, vamos a sentir la desesperanza, vamos a sentir el agotamiento, pero no lo vamos a ver. La guerra espiritual es lo que está sucediendo en este momento entre nuestro espíritu y nuestra carne, entre los ángeles y entre los demonios. Muchas veces las mamás y las abuelitas oran que ángeles acampen alrededor de nuestra casa. Y yo sé que muchos de ustedes dicen, pero no digas abuelitas, porque yo también oro pidiendo eso. Bueno, yo soy abuelito. Está en la Biblia. Pero ya soy abuelito. Cierto. Y sí, está en la Biblia. Claro. Pero ahora, muchas veces lo hemos visto. El de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y nosotros vemos eso y decimos, eso es lo poético. No, es real. Constantemente estamos siendo cuidados por los ángeles del Señor. Ahora, ¿esto es lo mismo que posesión demoníaca? Claro que sí, la posesión demoníaca también existe. ¿Esto es lo mismo que el esposo se levanta ahorita en el programa de forma molesta y no quieren escuchar nada de la Biblia? Claro que sí. ¿Esto es lo mismo de aquel compañero de trabajo fastidiándole por su evangelio? Claro que sí. Entonces debemos concluir que en realidad todos estamos en medio de una guerra espiritual que probablemente no logramos ver, pero definitivamente podemos sentir. Sí. Antes de que te diga eso, quiero alentarles a que sepan esto. Por cada 3 ángeles hay un demonio. La Biblia dice que cuando cayó Satanás, cayó la tercera parte de los ángeles. Entonces podemos saber que por cada 3 ángeles hay un demonio. Eso significa que si los ángeles intentaran luchar los demonios intentaran luchar contra los ángeles, no podrían. Estás hablando de cantidad numérica. De ventaja numérica. Ahora, Chuck Smith en su libro Fea dice una cosa más, que esta me dejó marcada de por vida. No se crea tan importante como para creer que tiene un demonio encima. Y dice esto, los demonios andan buscando a aquellos cristianos que significan un verdadero peligro para sus propósitos. Si nosotros estamos siendo un peligro para los propósitos satánicos, tengan por seguro que vamos a tener ataques satánicos. Pero esto no es para desconsolarle, es todo lo contrario. Esto es para decirle que si esta es una guerra y estamos hablando de ejércitos, si usted es un soldado que significa un peligro para Satanás, piense en lo que usted significa para nuestro Señor. Entonces, tal es el caso del ángel que estaba peleando para ir y apoyar a Daniel. Y entonces, en esta guerra espiritual, nosotros tenemos una posición de ventaja, porque ya ganamos numéricamente, y ahora hablemoslo lógicamente, el fin ya está dicho, ya ganamos, ahora digámoslo teológicamente, Jesús ya pagó por nuestros pecados, ya venció a la muerte, no hay nada que los demonios puedan hacernos. Incluso, Chuck Smith a veces dice incluso que hay a veces que ni siquiera estamos sufriendo ataques demoníacos, sino que son simplemente cosas que suceden por influencia demoníaca. Que esa es más bien nuestra amistad con los demonios que sí. Ataque de demonios. Entonces, cuando digo nuestra amistad con ellos, estoy diciendo para qué nos acercamos donde ellos están. Exacto. Como aquel joven que llegó, bueno, no era ni muy joven, 30, 35 años, y me dijo, pastor, por favor, ayúdeme, ponga en el Facebook de la iglesia y en todos los medios de comunicación que me robaron el carro.
y estas son las características. Y yo no es que quería entrometerme en su vida, pero le pregunté, ¿y dónde te lo robaron? Él me volvió a ver y me dijo, me da pena. No, la verdad es que no es importante. Le dije, pues, te lo robaron, te lo robaron. Nomás pregunté eso, creí yo por asociación, porque a lo mejor así es mucho más fácil ubicarlos. Mire, me dijo, la verdad es que si quiero ayuda del Señor, lo mejor es que confiese del todo mi pecado. Estaba en un casino, entonces ahí me robaron el carro. Entonces cuando digo nos acercamos en donde habitan, que nos debería sorprender que su influencia también se apodere de nuestra poca sensatez a veces. Así es que es esto lo mismo que estuvo de moda tiempo atrás sobre maldiciones y rompimiento de maldiciones. Mira, ¿sabes qué? Ahora que me lo preguntaste, recuerdo que una vez alguien me dijo, no, esa persona está bajo maldición, tiene cadenas de maldición por ese pecado, Que hay que romperlas. que hay que romperlas. Y yo le dije, si la sangre de Cristo para usted no es suficiente para romper cualquier tipo de maldición y cadenas, usted tiene que conocerlo, porque obviamente no le conoce. Hablando de eso, les explico. Hace 10 años o 15, no estoy seguro, se puso de moda un libro llamado Él vino a dar libertad a los cautivos. Y ahí habla mucho sobre maldiciones, cadenas, y después vinieron el movimiento de bronitas y los retiros, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llamaban esos retiros, los encuentros, exacto, en donde rompían con cadenas de maldición. Uh, Oigan, el término maldición existe como ausencia de bendición. El término de romper esas cadenas también existe bíblicamente, porque cuando alguien no ha abierto su corazón a Jesucristo, está bajo maldición de forma práctica. Y eso se convierte en una cadena que mi rechazo a Jesús significa maldecir a mis hijos, significa maldecir a mis padres, a mi esposa. Eso es una cadena. Ahora, esto no debería atormentarnos ni afligirnos en la mínima razón. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo rompe cualquier cadena de maldición. Eso significa que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, todo eso está roto. Así es que si usted está a punto de escribir o de comentar de que que siente opresión, oiga, entregue su vida al Señor y memorice versículos porque los demonios salen temblando ante eso. Si eso no le es suficiente, lea mucho la Biblia y después si eso todavía no le bastó, entonces ponga coros y entonces usted va a tener la paz del Señor. Eso no debería que preocuparles en lo absoluto. Ahora, ¿dónde está Jesús en este capítulo? Muy buena pregunta. Fíjate que no me la había hecho. Con la pregunta 6 está la respuesta. Dice, cuando llevamos días orando y sin respuesta, cuando la desesperanza nos consume, ¿debemos meditar que es probable que el ángel de Dios esté en camino hacia nosotros? Absolutamente sí. Y es muy, pero muy probable que el Señor está a punto de enviar al ángel de Jehová. A lo mejor no va a ser el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesús mismo. A lo mejor va a enviar un ángel, pero lo que quise decirle y con lo que queremos cerrar esta noche es que no debemos abrir la puerta de la desesperanza, sino poner nuestra esperanza en Cristo y que Él va a responder a nuestra necesidad. A veces parece dilatar, como en este caso 21 días por la guerra espiritual que eso significaba. Pero la carta que leímos hasta este día, porque hoy se acabó, dice, regocijaos, otra vez os digo,
regocijaos. Así es que espero que se regocijen. Solo les quiero dejar con este verso. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros luchamos en esta batalla espiritual desde una posición de ventaja, porque ya ganamos. Los ataques del enemigo no nos pueden hacer mucho, solo pueden quitarnos un poco la esperanza, pero no nos pueden quitar la salvación. Y por eso es que ya ganamos. El enemigo va a tratar de meterse con nuestros cuerpos, va a tratar de meterse con nuestras familias, porque sabe que no puede meterse con nuestra alma. No la puede tocar. Por eso ya ganamos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos vemos mañana. Que la paz de Dios se quede con nosotros. Dios nos bendiga a cada uno. Buenas noches.